Buenos días a todos y todas. Paola, tengo un asunto que tratar con usted. Sí, doctorita. Su control jamás llegó. Entonces, solamente tenía como visto, pero ya ha dado el plazo para presentar las notas que teníamos hasta el día viernes. Ya pues no había la posibilidad de decirle cuándo podía dar. Pero ahora, mañana, ¿le parece, Paola? Sí, está bien, doctora, está bien. Mañana entonces le tomo el control y inmediatamente voy a subir al sistema SAFES a su calificación. ¿Ya? Ya está bien, doctora. ¿Qué más quería decirles? Bueno, han dado sus exámenes. Hay un problemita en los trabajos prácticos. ¿Ya? Antes de continuar con el avance de materia, quería explicarles esto. Cuando se les pide que realicen el flujograma de determinado incidente, de determinada medida preparatoria o preliminar, pues tienen que hacer ese trámite y no hablar de manera general. La mayoría de ustedes, desgraciadamente, me habla de manera general, genérica. ¿Qué significa esto de genérica? Se les pide, haga el flujograma del incidente de recusación. Ya. Entonces ahí ustedes me hablan así, la recusación, y se pasan a la excusa. Si me van a hablar no me hablen de la excusa, queridos jóvenes, háblenme de la recusación. Ahora, ¿cuándo se va a dar el trámite que sí también se aplica en el tema de la excusa? Ya cuando el juez se allana la recusación. Se ha allanado a la recusación y el siguiente número considera de que ese allanamiento a la recusación es ilegal y envíen consulta al tribunal departamental. Pero háganlo pues de esa manera, no me hablen de la excusa, eso les ha bajado nota. El hecho de que me coloquen de manera genérica los trámites les baja nota, les disminuye nota, no hagan eso. Si les estoy pidiendo, ya les reitero, eso de la recusación, ya. Entonces, recusación interpone ante el juez. Bien. Ahora me hablan de que se interpone, ¿cómo me han puesto? Se interpone ante el tribunal. Lo que se debía colocar es se interpone ante la autoridad que está conociendo el trámite. Listo. Flechitas o poner dos opciones. Esta tiene dos opciones y dos flechitas. Allanarse y declararse competente. Si se allana, entonces se está allanando, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como se está allanando, remitir al juez llamado por ley, que es el siguiente en número, porque eso les había explicado, es el siguiente en número. Luego, ahí, si quieren hablar de ese trámite que se considera, pues, donde el juez, este juez que va a tomar conocimiento del proceso, considera de que el allanamiento a la recusación es ilegal y mandar a consulta. Algunos se olvidan de los plazos. Jóvenes, en materia procesal, los plazos juegan un papel fundamental, ¿ya? Los plazos juegan un papel esencial, ¿ya? Bien, entonces, elevar en el día y se sorteará una sala civil, otra flechita, tiene 6 días para declarar legal, ilegal el allanamiento a la recusación. ¿Y cuáles son las consecuencias? Si se declara legal la recusación, ¿cuál va a ser la consecuencia, jóvenes? Que se le va a multar al juez consultante, pero si se declararía ilegal, ¿qué se hace? Si se declara ilegal, ¿a quién se le multa? Al juez que se ha recusado y él va a continuar con la tramitación del proceso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así debían haber colocado. No lo han hecho. Por eso es que muchos de ustedes han tenido bajas calificaciones.
Ya, ese es el punto. Ese es el punto que quería tratar con ustedes antes de ingresar al avance de la materia. De ahí han salido sus calificaciones. Ahora, con respecto a la participación, felicitar a Ever, que Ever es el que tiene la máxima nota. Si no me equivoco, son 1 o 2 estudiantes más, no estoy segura si es, a ver, la señorita, Naidelin, si no me equivoco, Naidelin. No, Neiva, me estaba equivocando. Neiva también, si no me equivoco, son los dos que tienen la máxima calificación en participación. Máxima, 20 sobre 20, porque han participado siempre. Hay otros que tienen 0 y que van a seguir con ese 0 si es que no participan. ¿Ya? Si es que no participan. Es importante en esta clase que ustedes participen. Yo quiero escucharlos. No quiero que sea un monólogo. Siempre se dice de que en las clases virtuales, ¿quiénes son los protagonistas? A ver, ¿quiénes creen que son los protagonistas en las clases virtuales, jóvenes? Los escucho. ¿Quiénes son los protagonistas? Nosotros, doctora, como estudiantes. Eso, correcto. Y si ustedes son los protagonistas, entonces ustedes tienen que participar, ¿no es cierto? Se dice de que ya el docente tiene una posición pasiva. Ustedes son los que tienen que estudiar, ustedes son los que tendrían que leer, y vamos a hacer ese ejercicio a partir de hoy día para que ustedes lean artículos del código antes de entrar a la materia, ¿ya? Para que así ya no sea un monólogo, sino que ustedes participen y también tengan calificación, tengan nota. Gabriel, tampoco me ha llegado su control. Gabriel, ¿me escucha Gabriel? Gabriel Cosme. Si no me equivoco, no me ha llegado su participación, ¿no es cierto? Aquí tengo la calificación. Doctora. ¿Sí? Bueno, doctora, sí, mi control, doctora, le estaba diciendo ese día que no podía enviarle. Ya, a ver, espérenme un ratito. Aquí está 8, no, esto es de la noche. Este es el día. Bien. Cosme. Aquí está. Sí, entonces usted y Paola lo van a realizar, lo van a dar mañana, ¿ya? ¿Está bien? Ya, doctora. Mañana. Va a ser oral, ¿verdad? Sí, faltando unos 5 minutos, 10 minutos a que termine la clase. Está bien, doctora, gracias. 5 con Paola y 5 con usted. Me había estado olvidando. Ay, es que está mi memoria. Ya me está fallando. Ya, bien. Les reitero, van a seguir teniendo 0 si es que no participan. Tienen que participar, quiero estudiantes dinámicos. Ustedes, ya una de ustedes lo dijo, ustedes son los protagonistas, en consecuencia ustedes tienen que estudiar y ustedes tienen que captar y así participar y que esta clase sea más dinámica. A mí me interesa que sea dinámica, que no sea un monólogo. Ya muchos señalan de que esas clases magistrales tienen que desaparecer. Y no, pues yo estoy acostumbrada a las clases magistrales. Bueno, algo así, sí, podríamos decir. Algo de magistrales, algo. Pero siempre nos piden de que no sea así, de que los estudiantes deben ser los que participen y no nosotros. Entonces, vamos a hacer ese cambio y desde la mañana quiero escucharlos a ustedes, es decir, ustedes van a exponer, ustedes van a explicar. ¿Está bien? Bien.
Ya hemos visto las medidas preliminares, hemos visto medidas cautelares, hemos visto los incidentes, que son cuestiones accesorias que se suscitan durante la tramitación del proceso principal. Por si acaso, sus notas ya están en sistema. Ya están en sistema. Me han pasado me han entregado sus trabajos, han enviado sus trabajos, he corregido y he subido inmediatamente al sistema para que ustedes sepan cómo están, cómo les ha ido, si les ha ido bien, mal, regular, ya saben, ¿no es cierto? Ya saben cómo les ha ido, ¿verdad, jóvenes? Que ya saben. No, este no es. Entonces, saben si tienen que seguir estudiando, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que dedicarse a participar y no ser. Me da la impresión de que algunos de ustedes encienden su cámara y se salen. Y se van a hacer otras cosas. Y eso es grave. Porque no están aprendiendo. Y si no están aprendiendo, ustedes solitos se están perjudicando. Y eso es lo que les ha bajado la nota. No estoy encontrando el... No estoy encontrando. Espérenme unos segundos, por favor, ya voy a encontrar. ¿No? Ay, ya me acordé. Aquí es. Bien. Ya hemos encontrado el documento. Les decía que ya hemos visto todos estos trámites que son previos o son accesorios a la tramitación del proceso principal. Ahora vamos a entrar a los procesos como tal, donde evidentemente existe una controversia, un conflicto de intereses. Y a estos procesos se los denomina de conocimiento. Son aquellos que revisten complejidad en los conflictos de carácter jurídico o con relevancia jurídica que las partes buscan sean resueltos. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto de estos procesos de conocimiento? Lograr que la pretensión planteada sea considerada por el órgano judicial, dilucidando el conflicto, declarando mediante la aplicación de normas pertinentes. Ya, ese es el objeto de estos procesos de conocimiento. Lograr que la pretensión sea dilucidada por el órgano judicial. ¿Y cómo va a dilucidar el órgano judicial en mi pretensión? Bueno, declarando probada o improbada la demanda. ¿Cómo? A través de la norma, aplicando la norma pertinente. Ahora, estos procesos donde se busca que el órgano judicial dilucide la pretensión, lo hace a través de la norma. Es decir, el juez va a aplicar la norma para dilucidar la pretensión planteada por la parte actora.
También se puede dar por la parte demandada. Cuando existe reconvención y en determinado tipo de procesos. ¿Cómo se clasifican estos procesos de conocimiento? Se clasifican ordinarios, extraordinarios y procesos monitores. Esa es la clasificación que tenemos. Ahora, en nuestro código son relativamente nuevos los procesos monitores. ¿Por qué digo relativamente nuevos? Porque ya contábamos con él, con uno de ellos. ¿Con cuál? Con el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo se constituye en un proceso monitor. Ustedes van a percibir de que estos trámites son diferentes, ¿ya? Y lo que busco con este tema es que ustedes identifiquen las características que tienen estos, la finalidad que persiguen los mismos, porque son diferentes. Vamos a ingresar a ver cada uno de estos procesos de conocimiento. Y en primer término nos corresponde revisar los procesos ordinarios. Los procesos ordinarios tienden a solucionar conflictos de relevancia jurídica, ¿ya? Complejos. Generalmente, el proceso ordinario es un proceso complejo. En estos procesos se relatan hechos fácticos. Hechos fácticos que tiendan a ser demostrados. Generalmente estos procesos complejos no tienen un trámite especializado. Eso significa de que si no estamos frente a un trámite especializado, entonces deberemos seguir un proceso ordinario. ¿Alguno de ustedes podría hacer referencia a un trámite complejo que no tenga un tratamiento especial y que deba seguir los pasos del proceso ordinario? Los escucho. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Doctora, Álvaro, tiene la palabra Álvaro. podría ser quizás cuando hay un problema de una casa en litigio. ¿Ya? ¿De qué tipo de problema, Álvaro? En la mayoría de los casos no se ponen de acuerdo porque o bien la documentación real que cuenta no establece, por decir, un folio real que determina la legalidad, ¿no?, de este inmueble con un propietario, o a veces puede haber dos, puede ser una casa de división, partición, por ejemplo. Entonces, en esos casos se tiene que ir a la vía ordinaria porque se tiene que establecer los tiempos, ¿no?, de demanda, de prueba. Quizás eso, doctora. ¿Y a división y partición de herencia? No, sí, división y partición de herencia, pero eso podría haber sucedido antes, ¿no? Porque sabemos que por sucesión hereditaria, si bien los hijos pueden ser herederos de un bien, este bien anteriormente habría podido ya tener una consecuencia, ¿no?, de los padres entre hermanos. Ay, perdón. Entre hermanos, eso no le estoy entendiendo bien. Entre hermanos. A ver, ya hay una. Por ejemplo, doctora. Ya. A ver. Esto, mire, esto de la división de herencia, y eso estaba constatando, estaba verificando en el código,
debe ser vía incidental. No se tramita un proceso ordinario. No sé si nos podría dar otro ejemplo, por favor, Álvaro. Perdón, doctora. No se preocupe, está bien. Creo que está un poco resfriado. Es que este cambio de clima nos está jugando, ¿no? Realmente hace frío, hace calor, llueve, sale el sol. Eso hace que uno se enferme. Otro ejemplo, por favor, Álvaro. Sobre bien inmueble, sobre bienes inmuebles, porque muchos de los trámites referidos a los inmuebles, pues, son tramitados vía proceso ordinario. Ya, doctora. A ver, en relación de los bienes inmuebles, podría ser la propia herencia, ¿no? La herencia. aceptación de herencia, Álvaro, cuando no hay oposición, cuando la aceptación de herencia es un proceso, es un trámite que se lleva ante un notario. Es un proceso administrativo, ya no es un proceso que lo considere un juez, a no ser que exista contienda, es decir, que exista contención, entonces en ese caso sí se va a convertir en un proceso ordinario, pero habría que considerar la circunstancia, ¿no? En qué, cuáles son los parámetros, cuáles son, sí, los parámetros que se toman en cuenta para considerar como proceso ordinario y no así. Sí, un proceso ordinario. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no están de acuerdo los coherederos en aceptar la herencia? Ese tendría que ser el punto. Ya, gracias, Álvaro, lo estoy anotando. Doctora, Gracias. doctora, en relación a la herencia, lo que le decía, no, claro, lo que usted manifiesta en este caso de si están de acuerdo es en base a un notario, ¿no? Directamente con un notario. Pero en la herencia le hablo de hijos que hayan sido solo del padre o solo de la madre, ¿no? En ese aspecto, doctora. Igual, ellos aceptan la herencia, pero habría que considerar, por ejemplo, habría que considerar las circunstancias. Usted me habla, bueno, en el supuesto caso que dos personas se casan ya teniendo familia de otras relaciones matrimoniales. Entonces, la esposa tiene un hijo y el esposo tiene una hija, por decirle. Entonces, el esposo fallece. Si el esposo fallece, solamente ingresan al acervo hereditario la esposa y la hija. El hijo de la señora no tendría derecho a heredar. ¿Ya? No tendría derecho a heredar. Y viceversa. ¿Qué pasaría si la esposa fallece? Entonces, ¿quiénes ingresan a heredar? El esposo y el hijo. La hija del señor, del viudo en este caso, no tendría derecho. ¿Y quién tiene más, porción, podríamos decir, dentro del acervo hereditario? Viene a ser el viudo o la viuda, al menos si estamos frente a bienes gananciales. El bien ganancial se divide en 50% para la esposa y el 50% para el esposo. Si la esposa fallece, el marido ingresa sobre ese 50% y le corresponde la mitad, ¿ya? O podríamos decir que a él le corresponde, sí, prácticamente la mitad vendría a ser, y el hijo le correspondería la otra mitad. En consecuencia, el viudo quedaría con el 75% del acervo hereditario y el hijo quedaría con el 25%. Ante el fallecimiento del esposo, la hija es la que queda con ese 75% y el hijo con nada más. Por eso es muy complicado cuando los padres se vuelven a casar. Es un tema muy complejo. Pero de esa forma sería, Álvaro.
De esa manera se dividiría la herencia. ¿Ya? Gracias, doctor. Bien, no sé, Ever, tiene la palabra. Doctorita, también no sé si estaría en lo correcto en este proceso ordinario, como usted nos decía un ejemplo, como usted mencionaba, ¿no? Que se tramita la causa cuando no tiene un proceso, un trámite especializado. Estaba pensando, doctor, en un ejemplo, por ejemplo, el desalojo de una vivienda que se le hace o que se lo puede hacer mediante una vía extraordinaria, doctora. ¿Estaría bien ese ejemplo? No, pero estamos hablando precisamente, está mal y usted está dando la respuesta, Ever. Estamos hablando de un proceso ordinario. Entonces, el desalojo de vivienda es un proceso extraordinario. Un desalojo de un local comercial es un proceso de estructura monitoria. El desalojo no es un proceso ordinario. Gracias, Ever. Roberto tiene la palabra. Gracias, doctora. Bueno, quería hacer mención tal vez del proceso de cumplimiento de obligaciones, pero también quería consultarle sobre ese proceso que anteriormente estaba en la clasificación de los procesos que eran interdictos, pero en el nuevo código es que ha cambiado y ahora se lleva como un proceso ordinario. No, el interdicto es un proceso extraordinario. Hay dos clases de interdictos, el de conservar y el de recuperar la posesión. Doctora, en el proceso de cumplimiento de obligaciones. El cumplimiento de obligaciones es un proceso de estructura monitoria, siempre y cuando exista al menos de obligación de carácter pecuniario, Roberto. Tenemos un contrato de préstamo de dinero, ese es un proceso de estructura monitoria, viene a ser un proceso ejecutivo. Otra cosa sería que se habría prestado el monto de dinero sin haber suscrito un documento. En ese caso sí sería un proceso ordinario. Gracias, en el Roberto. caso de la entrega, doctora, ¿En la entrega de qué? de la entrega de un bien inmueble, de los ambientes, que la parte demandada estaría ocupando unos ambientes y esta se comprometa a Ya, bueno, en la entrega entregarles de o bien, desalojar en un tiempo ya, en la determinado. entrega de bien no es un proceso ordinario, es un proceso de estructura monitoria. Otra cosa sería que usted haga referencia a un contrato de alquiler y que en ese contrato de alquiler no se habría entregado el bien. Ahí sí podríamos hablar de un proceso ordinario, porque si se trata de del incumplimiento del pago de alquileres, es un desalojo. Ahora, si estamos hablando de una venta de un bien, ya sea mueble o inmueble, y no se cancela el monto, entonces ahí estamos frente a un proceso de estructura monitoria que se denomina resolución de contrato por incumplimiento de obligación de pago. ¿Ya? Gracias, Roberto. Lo he anotado por uno de los ejemplos. Ángel tiene la palabra. Doctora, muy buenos días. Doctora, mi ejemplo Hace quizás muy puede ser... buenos programas, por si acaso. Me Eso tenía una acordaba. Hace quejita, doctora. buenos programas, Ángel. ¿Y cuál es su consulta? ¿O qué es lo que, bueno, cuál es el ejemplo que usted da? Doctora, mi ejemplo era en los procesos de usucapión, podría ser. Correcto. Sí. O Está bien. quizá el libro también me refería, si mal no recuerdo, en los procesos donde, ¿cómo era esto? Donde se pida la nulidad del contrato también. No sé si esto estuviera bien. Está bien. Nulidad de contrato. Está bien. Eso sería, doctora. Está bien. Efraín, ¿qué ejemplo desea dar de proceso ordinario? Se están Doctora, olvidando justamente, de habilitar sus cámaras, por si acaso, excepto Álvaro, que habilitó un momentito, los demás usan sus cámaras. Efraín, lo doctora, sí, escuchamos. justamente el compañero que me antecedió ya me quitó la idea, era de usucapión, doctora. Ya. Me queda una duda, doctora. En estos casos, por ejemplo,
de compra y venta que se realiza de vehículos, por decirle, muchas veces, generalmente no hacen, ¿verdad?, el cambio de nombre, ¿no? Sin embargo, continúa el nombre del primer dueño o del que haya sacado, haya hecho el registro único, ¿no? En el RUAT. Entonces, este poseedor, ¿no? Este poseedor ya va pasando, digamos, el vehículo de mano en mano, y el último poseedor resulta de que, ¿no?, pues todo este tiempo que el vehículo ha estado circulando no tiene o no ha pagado prácticamente, ¿no?, los impuestos, por decirlo, ¿no? Y resulta de que la alcaldía, ¿no?, a lo que he podido ver en algún momento, bueno, congela inclusive las cuentas, ¿no?, de este primer dueño, porque el monto que se debe ya es excesivo. Y entonces, en este tipo de procesos, doctora, ¿podría entrar ese ejemplo? De un proceso ordinario, pero ¿qué tipo de proceso ordinario? Principalmente o básicamente se sugiere un proceso administrativo. Ahora, ¿por qué un proceso administrativo? Este vendedor tendría que presentar los documentos al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, indicando de que se levante esa medida en base a que él ya no es el propietario, pero tiene que presentar un documento donde se constate de que él ya no es el propietario, ¿no? Y dar el nombre del que ha adquirido. Ahora, si no se obtiene nada con esto, es decir, con esta solicitud al gobierno municipal, señalando el nombre del supuesto adquirente del bien, del vehículo, del bien mueble, entonces sí se tendría que iniciar un proceso, pero un proceso ordinario ¿contra quién? Contra la alcaldía, viniendo de que se levante esa medida, es una medida cautelar, porque después, si es que el anterior propietario no llega a pagar la deuda contraída, le pueden rematar los bienes. Le pueden rematar los bienes para que cubra el gasto de el monto de los impuestos. Entonces, ¿qué proceso habría que plantear en el proceso civil? Sí, tendría que plantearse la demanda contra la alcaldía, pero necesitamos pruebas que demuestren que evidentemente ya no es el propietario, ¿no? Se podría solicitar que se deje sin efecto la medida de congelar las cuentas, pero les reitero, más es un tema administrativo, se tiene que solucionar en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Se tiene que optar por eso primero. Ya, está bien, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nada. Luz Chuquimia. Doctorita, buenos días. Bueno, un ejemplo, no sé si podría ser el proceso de usufructo que se le da porque ha llegado a modificar o ha llegado ha hecho alguna modificación al bien o algo por el estilo, doctorita. Ya, pero el usufructo, el contrato de usufructo, ¿qué opciones nos da? ¿Qué facultades le da? De poder disfrutar el bien. Ya, y si además de disfrutar del bien hace otras cosas, ¿se podrá realmente iniciar un proceso ordinario? No se olvide que el que construye en un terreno que no le pertenece, pues pierde. Eso es lo que nos dice el Código Civil. Está bien, doctorita, gracias. Ya, gracias a usted. José María tiene la palabra. Doctorita, muy buen día. Doctorita, tengo, bueno, no sé si puede ser tomado como un ejemplo, sería en un caso de divorcio, sí, en donde, No, bueno, el divorcio no tiene cabida porque es otra área, es materia familiar. Le pido materia ya. Civil y el proceso de divorcio no es un proceso ordinario. Ya, doctorita, pero si Es en un ese caso proceso especial. hubiera no sé, estuvieran solicitando una repartición de bienes, ¿y qué porcentaje le tocaría a los hijos?
igual, eso de la división se resuelve vía incidental. José María. Ya, doctorita. Muchas gracias. Ya. Gabriel Cosme. Tiene el espacio. Chao, doctora. Buenos días, doctora. Bueno, yo lo que estaba pensando era el proceso de proceso ordinario de puro derecho, donde se plantea, ¿no? Por una controversia que hay en la interpretación o aplicación de la ley. Ejemplo, ¿cuál? Un ejemplo exacto. En cualquier trámite no se aplicaría, doctora, ya que es de este puro derecho, supongo que es en la interpretación a lo que he entendido, doctora. Ejemplo. Gabriel. No, doctora. Nada, ya. En lo que usted dice, podríamos estar frente al proceso ordinario de rectificación de año de nacimiento. Ese será un proceso ordinario. Siempre les vengo mencionando un proceso ordinario, que es la acción reivindicatoria, la acción pauliana, la acción oblicua, son procesos ordinarios. ¿Cómo comienzan estos procesos ordinarios? Bueno, con la conciliación previa, salvo que esté, que el hecho esté dentro de las prohibiciones o de las exclusiones precisamente de la conciliación. Cuando esta conciliación es fallida, para iniciar un proceso ordinario necesitamos que la conciliación haya sido fallida, presentar el acta donde se constata de que evidentemente ese intento de acuerdo no ha llegado a buen término para interponer la demanda. La misma debe cumplir los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil. ¿Quién se acuerda? ¿Qué debe contener el memorial de demanda? Tienen el espacio abierto. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Ya, Gabriel, por favor, tiene la palabra, porque usted está también con la cámara habilitada. Por favor, Gabriel, tiene el espacio. Bueno, en parte del memorial, primero lo que se pone es a la autoridad que va dirigida, luego la suma, luego las generales de ley del demandante, luego las generales del demandado y el bien jurídico demandado. Luego de eso viene la relación de los hechos, la invocación de leyes en las que se fundamenta posteriormente y también cuantía, si es que se quedan en una cuantía. Luego de la cuantía vendría la petición, luego la fecha, sí, sí, doctora, eso es lo que me acuerdo. Antes de la fecha, se está olvidando de algo fundamental, Gabriel. Antes de la fecha, la petición, doctora, la petición. Eso, la posición. Ya. Luego de la fecha. La firma del abogado, Antes de la firma del abogado, antes del axioma, ¿qué podemos colocar? ¿O qué deberemos colocar? Antes, ¿cómo se llama esto? Se pone una pequeña, no me acuerdo de esta parte, doctora, donde es una pequeña lema, si no me ubico. No, el axioma, no, antes del axioma. Si usted va a presentar pruebas,
Si usted Antes, va a hablar de sus honorarios profesionales, ¿dónde los eh, coloca, Gabriel? no, en los otros sí, no. Está bien, los otros sí es. Tiene que estar más seguro de lo que sabe, Gabriel. Ya, doctora. Ya está, lo estoy anotando. Está bien. Ya, Todos esos datos, toda esa información debe contener el memorial de demanda, además de las pruebas. ¿Qué pruebas estoy ofreciendo a la autoridad judicial para que sean producidas ya en las audiencias, ¿no? Se presenta el memorial de acuerdo a los requisitos, les decía, del artículo 110, que Gabriel los ha recordado. Ya. El juez, si cumple estos requisitos, va a admitir la demanda. ¿Qué pasaría si no cumple estos requisitos? ¿Quién desea contestar? ¿Quién en el Yo, espacio? ¿Dayana o Paola? yo, si es que se puede yo. Sí, doctora, ya. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? No sé quién es yo. ¿Quién me está diciendo yo? ¿Paola? Hola. Paola, tiene el espacio. Ya voy a activar la cámara. Doctora, claro, si es que no estaría fundamentado, ¿no? Esto de lo que nos dice el artículo, lo que se requiere, ¿no? Del artículo 110, pues el juez lo va a rechazar ¿Seguro? explicando o sea, le va a pedir que fundamente, ¿no? Ya, no rechaza directamente, Paola. Hace otra cosa el juez. ¿Qué es lo que hace? Le pide que fundamente ¿no? No, le pide otra cosa. Se utiliza otro término, Paola. ¿Cuál será ese término? Que se base en el artículo 110. En relación al artículo 110, ¿cómo se considera ese memorial que no cumple esos requisitos? Que la demanda no contiene, ¿cómo sería esto? Fundamentación. ¿Seguro? No es ese término, le recuerdo. Ya ¿Qué pasa si hemos obviado mencionar las generales del representante legal? O que el representante se ha olvidado mencionar las generales de la parte a la cual está representando. Paulita. Doctora, me fui. ¿Cómo le digo? Si no me equivoco, es lo que le pide, ¿no? Al abogado ¿cómo era? Pues que sí, que no sé si es fundamente o que cumpla este requisito, ¿no? Se considera una demanda defectuosa. Ay, sí. ¿Cuánto tiempo le da para que subsane? 3 días, doctora. Eso, 3 días. Ahora sí, ya se considera una demanda defectuosa. Y cuando tiene esta calidad, el juez le da el plazo de 3 días, como usted bien decía, para que subsane la misma. Ya. Bien. ¿Qué pasa si la demanda plantea que se pague, no, que se le reconozca el derecho propietario de la Plaza Bolivia? ¿Qué harían como jueces?
Tienen el espacio abierto. ¿Quién quiere contestar? No sé si Efraín está con la mano levantada. No sé si Osmar es el que desea contestar esta consulta. Planteo la usucapión extraordinaria de la Plaza Bolivia. ¿Qué dice? Como jueces o juezas, ¿qué señalarían? ¿Qué dispondrían, jóvenes? Tienen el espacio abierto. ¿Quién quiere Doctora, contestar? ¿Quién me habla? Ah, Osmar, tiene la palabra. bueno, como está diciendo que existe, va a pedir usucapión de la Plaza Bolivia. Viendo bajo un criterio, ¿no? Que la Plaza Bolivia es una propiedad del Estado, no creo que se pueda realizar eso y tendría que denegar en este caso la demanda, a menos que existan hechos de convicción, que lo cual lo dudo, doctora, porque como es propiedad del Estado no se puede usucapiar a lo que tengo entendido. Ya, es un bien de dominio público. Ya, Osmar. Usted como juez, ¿qué dicta? ¿Qué hace? ¿Cómo resuelve esto? Hay términos exactos y precisos que debe utilizar. Primeramente, la demanda sería defectuosa porque no tendría los hechos de convicción claramente ¿Está fundamentados. seguro de que es una demanda defectuosa? ¿Qué pasa si cumple todos los requisitos del artículo 110? Y él fundamenta, ¿no? El abogado fundamenta. Bueno, doctora, bajo ese criterio que supuestamente fundamentara, basándonos en el artículo 110, tenemos que también tomar en cuenta que es un bien del Estado. Es algo que por criterio propio, no sé que somos bolivianos, tenemos la facultad de ejercer nuestros derechos y garantías que nos pertenecen de un Estado, pero en ese caso, doctora, no sería viable la petición que se estaría alegando. Creo lo que, bueno, no lo estoy digiriendo bien, pero tendría entendido que denegaría la demanda, doctora. Por Ya, mucho que ¿con qué esté. ¿Doctora? ¿Con qué términos usted deniega la demanda? ¿Cuál sería el fundamento para tener esta posición, para tomar esta posición? Sin revisar el código, Peyton, usted tiene que acordarse todo lo que han visto el semestre pasado, porque lo que les estoy preguntando, ustedes han visto el semestre pasado, no es algo nuevo, porque si fuera algo nuevo, no, pues imposible que les pregunte, pero lo han visto. Tiene el espacio. No, Doc, me pescó ahí. No. Ya, la idea está bien. La idea está bien, pero no podemos quedarnos solamente en la idea, Osmar. Ya es importante de que ustedes utilicen el lenguaje forense, ¿no es cierto? El juez va a declarar la demanda improponible. ¿Ya? Ese va a ser el fundamento, improponibilidad de la demanda. Ahora va a ser una improponibilidad objetiva, porque como usted bien decía, se trata de bienes de dominio público, entonces no se puede obtener la propiedad de los mismos. Y va a desestimar la demanda. ¿Ya? Bien, gracias, Osmar. Entonces, ya sabemos que el juez, o ya hemos recordado, porque eso ustedes, reitero, ya lo vieron, hemos recordado de que el juez puede declarar la improponibilidad de la demanda, declarar demanda defectuosa y darle un plazo para que subsane o, en su caso, admitir la demanda. Si admite la demanda, ¿qué se hace? Les pregunto. Tienen el espacio abierto. ¿Qué se hace si se admite la demanda? ¿Quién desea responder? Jessica tiene la palabra. Doctora, ¿me ve? Todavía no.
Ahora, bueno, le veo Ya. una parte de su rostro, no todo el Ahora rostro. Un poquito mejor, no sé si podría subir un poquito más no sé si está con su celular. Ahora sí la sí. veo, gracias, gracias Jessica. Bien, doctora, entonces, en cuanto se va a admitir la demanda, entonces se va a iniciar con el proceso principal como tal. Ya, pero ¿qué se hace? ¿Cómo admite el juez? ¿Se admite? ¿Qué ordena el juez? ¿Qué dispone al momento de admitir la demanda, Jessica? Um, no, doctora, no recuerdo. No se acuerda. Ya, gracias Jessica. Tiene la palabra Dayana. Doctora, el juez, después de que se acepta la demanda, ordena citar a las partes. A las partes. ¿Estás segura? Sí. Citar a las partes. Sí. Sí, con la aceptación de la demanda, lo que sea. Ya, citar a las partes. ¿Sí? Ya, usted dijo que sí. Ahí hay un error. No se cita a las partes, solamente se lo va a citar al demandado. Lo que se hace con la parte actora es notificarle. ¿Ya? Ah, ya, Se le doctora, hace está bien. conocer la decisión al demandante de que se ha admitido su pretensión, pero es a través de una notificación. En cambio, al demandado sí se lo debe citar. Citar, notificar y emplazar. ¿Para qué? Asuma defensa. Bien. Entonces, se lo cita. Ya hemos visto las clases de citación. ¿Quién se acuerda las clases de citación? ¿Quién se acuerda? ¿Quién desea explicar eso de las clases de citación? Licenciada, ¿puedo? No, espere un momentito, Kevin. Quiero saber si Osmar va a responder, si Leticia Parizaca está antes con la mano levantada. Sí, doctora, por favor, Leticia. Ya, Leticia tiene el espacio. Bueno, doctora, yo recuerdo que son por 3 citaciones: la citación personal, la citación por cédula o cedulón y la citación por edicto. ¿Le Ya. explico? ¿O sí? Sí, sí. Bueno, la citación personal se debe entregar el cedulón, que es la fotocopia del memorial de demanda más la decisión o la resolución del juez. No, sí, la decisión del juez. Ambas son fotocopias. Eso se conforma, así se conforma el cedulón o la cédula. Esta se debe entregar en mano propia al demandado. Se debe entregar en mano propia, y en el caso de que no, o se lo debe entregar a cualquier persona mayor de edad, algún tercero. No me hables. La citación personal es entregarle en mano propia al demandado. Ajá. Ya, porque cada barbaridad, no sé si han sido ustedes o los del paralelo, que me han puesto cada cosa. Me han señalado de que la citación se entrega a un vecino. Ay, Dios mío, casi me... No sé qué me pasaba en esos minutos, en esos segundos. Decía, pero ¿cómo a un vecino? No, se tiene que entregar a alguien de la casa, del inmueble. No, en primer, lo ideal es entregarle al demandado, pero si el demandado no está por tema laboral, entonces, ¿a quién se le debe entregar, Leticia? A un tercero que sea mayor de edad, pero que sea Ya, alguna pero este persona. tercero, ¿qué características debe tener? ¿Vecino? No. ¿Quién debe ser? Un familiar. Ya, un familiar o... Pariente. Si usted me habla de familiar, pariente similar. Ya. Familiar o... Alguna persona que viva dentro de la casa. Dependiente. Sí, porque la trabajadora del hogar no deja así, no sé. A ella se le entrega. Ahora, ¿cómo se denomina esta citación? La citación por cédula. Ya, muy bien, la citación por cédula. Entonces, se le está haciendo conocer al demandado a través de un familiar o dependiente mayor de edad. Bien.
¿Qué pasa si este dependiente le cierra la puerta en las narices al oficial de diligencias? Tiene que pegar la cédula en la puerta del domicilio, tomando una fotografía de la cédula ya pegada en la puerta, y tiene que estar acompañado del testigo de actuación para que juntos puedan llenar el formulario y explicando lo que ha pasado, ¿no? Que la persona, por ejemplo, la empleada doméstica no ha querido recibir no quiso recibir la cédula, y que por tal motivo tuvieron que pegarlo en la puerta, y estas fotografías se adjuntan en el expediente. Está bien. Ya. ¿Qué pasa si desconozco su domicilio? Pese a los informes del CEGIP y del CEDESI, se ha ido y resulta de que esta persona ya no tiene su residencia en ese lugar. Se procede con la citación por edicto, en el que se tiene que publicar la demanda prácticamente, o la cédula, Es la demanda más el auto, porque ya eso lo hace a través de un auto donde ordena la citación por edictos. Ajá. Eso se transcribe y eso se debe publicar. ¿Cuántas publicaciones deben ser, Leticia? Tienen que ser 2 con un intermedio de 2 semanas. Usted nos dijo que lo ideal debería ser un mes para que... No un mes, hemos dicho intervalos de 15 días para que en sí, desde la primera a la segunda, haya transcurrido un mes. Es decir, se publica, pasan 15 días la segunda y otros 15 días, es decir, de 30 días, porque el demandado debe tomar conocimiento o debe responder en un plazo de 30 días. Por eso es que se computa desde la primera publicación, los 30 días. Ya, Leticia, está bien. Gracias, Ha tenido algunas imprecisiones, pero está anotada su participación. Gracias. Bien, el demandado tiene que contestar luego de haber sido citado. Ya Leticia nos ha explicado las 3 formas de citación. Vencido el plazo de los 30 días, les decía, él debe contestar. ¿Qué pregunta tiene Eder? No, doctora, quería responder a la pregunta. Vale, no, está bien, no tiene por qué. En 30 días debe contestar. ¿Cuáles son las formas en las que puede contestar? Pregunta, para que me conteste. ¿Quién de ustedes desea responder esta consulta? Tienen el espacio abierto. Belén. Doctora, buenos días. ¿Puede el demandado alinearse al proceso y asumir defensa, o puede plantear una reconvención, doctora? Porque la reconvención... Ya, una reconvención. ¿Qué otras formas de contestación tenemos? Al la demanda, la reconvención, no recuerdo una tercera, doctora, solamente Perdón, no le escucho bien. Solamente le entiendo la reconvención. ¿Qué otras formas puede contestar? Allanarse, doctora, y asumir. ¿Perdón? ¿Allanarse? Puede allanarse, asumir defensa y... ¿Cómo nos decía, doctora? Asumir defensa y ponerse a derecho. Ya, ¿qué más? Allanarse, reconvención. ¿Cuáles son las otras formas? No recuerdo muy bien, doctora, las otras formas. Ya, gracias, Belén. Tiene la palabra, Eder. Doctorita, la forma de contestar podría ser uno, como usted dijo, ¿no? Que el demandado puede contestarse allanándose. O si nosotros otra forma de contestar es la reconvención. Otro, así también se puede plantear excepciones, doctora, al contestar. Ya. Luego, le estaba faltando 2 formas más, Eder. Ya Belén las dijo las 2 primeras. El otro puede plantear, el demandado puede plantear lo que es las excepciones.
Eh, esas tres me acuerdo yo ahorita, doctora. Ya. Bueno, prácticamente una, porque ya Belén dijo las otras dos, así que a ninguno de ustedes les doy participación porque por lo menos me hubieran contestado tres. La cuarta forma es negando los hechos y el derecho. Y la quinta forma es teniendo una actitud de mera expectativa. Son esas 5 maneras en las que puede contestar el demandado en este plazo de los 30 días. Bien. ¿Quién se acuerda el trámite cuando el demandado plantea excepciones? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando plantea excepciones el demandado? Tienen el espacio. Todos se han olvidado. Eso han visto el semestre, se ve eso el semestre, se ve semestre pasado. Han visto ustedes eso. Por eso les estoy Doctora, no sé si estoy en lo correcto. Si el demandado, como usted dice, ha planteado las excepciones, se podría mencionar que al contestar en ese aspecto el demandante, tiene el plazo de 15 días para poder contestar a estas excepciones. Y si el demandado ha reconvenido y ha planteado excepciones, se realizará en el plazo de 30 días, si no me equivoco, doctora. Está leyendo el código. No tengo código, doctora. Pues debe leer el código. Porque No tengo. solamente he preguntado de las excepciones. Cuando se plantean excepciones, evidentemente lo que hace el juez es correr traslado a la parte actor. La parte actor evidentemente tiene 15 días para contestar. ¿Ya? 15 días para contestar. Eso con respecto a las excepciones. ¿Qué pasa si reconviene? Entonces, si reconviene, ¿cuánto tiempo tendrá si reconviene? Les pregunto, ¿qué hace? Llega a despacho del juez la reconvención. ¿Qué hace esta autoridad? Espérenme un segundito, por favor, jóvenes. Ya esperen un momentito. Piensen, ¿qué es lo que hace la autoridad cuando el demandador le reconviene?
Ya está. Bien. ¿Quién me contesta? ¿Quién desea contestar? Neiva, tiene la palabra. Doctora, no sé si me logra ver. Voy a escuchar. La veo, la veo. Okay. Bueno, nos dijo que a tiempo de esta contestación, ¿qué pasa, no? Tras la Al reconvención. plantear la reconvención, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace el juez? A ver, usted es jueza, Neiva, y llega a su despacho la reconvención. ¿Qué va a ordenar? ¿Qué va a disponer? Primero, se corre el traslado a la otra parte para que ésta conteste en un tiempo de 30 días. Y después, si esta parte se opone a esta reconvención que la otra parte ha mandado, igualmente se corre el traslado a la otra parte para que ésta igual conteste en un lapso de 30 o 15 días, doctora, eso no me acuerdo muy bien. ¿Está segura? Lo que me está diciendo está mal. La primera parte está bien. ¿Qué pasa si el demandado plantea la reconvención? Usted, jueza, va a admitir esta reconvención y va a ordenar que se corra traslado a la parte adversa, es decir, al demandante. ¿En dónde se le va a citar al demandante con esta reconvención, Neiva? ¿Dónde se le cita? Se le cita bien, sí, doctora. ¿En dónde? ¿En cuál de sus domicilios? En el primero donde se haya conocido el Cuando le hablo de cuál de sus domicilios, le estoy preguntando si es al domicilio real o al domicilio procesal. A domicilio procesal. Eso, muy bien. Ya al domicilio procesal. Ya se le ha citado en el domicilio procesal. ¿Este tiene cuánto tiempo para responder? 30 días. Ya, solamente va a responder, nada más. ¿Ya? Responde. Ahora puede responder allanándose, que no creo, va a ser negando los hechos, negando el derecho, o puede plantear excepciones. Ahora, Neiva, ¿qué pasaría si plantea las excepciones a esta contrademanda, el demandante? ¿Qué se hace? Si plantea excepciones, el juez igualmente corre traslado a la otra parte, a la parte que ha hecho la reconvención, ¿no? No. Bueno, sí, tienes razón. Se va a poner en conocimiento y se va a correr traslado a la parte demandada para que responda las excepciones planteadas por la parte actora. Pero solamente en ese caso, Neiva, si se plantean excepciones. Si se responde negando el hecho y el derecho, ya no corre nuevamente traslado el juez, ya no hace eso, ¿ya? En esa parte sí había un error y era importante rectificar el mismo para que no se queden con esa duda, porque nunca terminarían de contestar las partes, ¿no? Traslado a una, traslado a la otra, traslado a la otra, no. ¿Cómo es? Ya. Se plantea la demanda, se corre traslado, el demandado contesta de las 5 formas que les he mencionado. Cuando existe la reconvención, ahí sí esta reconvención, como es una otra demanda, se le debe hacer conocer a la parte actora. Y la parte actora debe contestar. Si contesta de manera negativa, listo, con esa contestación, ahí termina eso, ¿ya? Otra cosa será si al momento de contestar plantea excepciones. Si plantea las excepciones, si el demandado debe contestar a las mismas, debe pronunciarse a las mismas dentro de los 15 días. Ahora, puede ser que no conteste, y si no contesta, pues debe continuar con el trámite, ¿ya? Y lo que decía Ever por adelantado, porque estaba leyendo. ¿Qué pasa si plantea excepciones y plantea la reconvención? Ya en este caso, no va a tener 15 días para contestar las excepciones y 30 días para contestar la reconvención, sino va a tener los 30 días directamente. 30 días va a tener la parte actora
para contestar tanto a la reconvención como contestar y pronunciarse respecto a las excepciones. ¿Está bien? Con o sin contestación a la reconvención, con o sin contestación a las excepciones, el juez va a convocar a la audiencia preliminar, así se denomina, audiencia preliminar. Esta audiencia la tiene que fijar el juez en los próximos 5 días. Ojo, no significa de que en los próximos 5 días se debe llevar adelante la audiencia preliminar. No, sino que vencido el plazo para la contestación, el juez tiene 5 días para fijar día y hora de audiencia, que puede ser dentro de los 30 días siguientes, que puede ser dentro de 2 meses. Debido a la carga procesal, los jueces demoran en fijar esta audiencia. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Paola, tiene el espacio para Doctora, hacer la consulta. usted como nos decía, no es necesario que la otra parte conteste, ya sea estas excepciones o reconvenciones. O sea, no se le toma en cuenta en sí la contestación o algo así, entiendo, y el juez ya directamente va a dar una resolución en sí. Entonces, ¿por qué se plantearía esta excepción si no va a contestar la otra parte, ¿no? Estas excepciones. O sea, me pregunto, es eso. Ya, sabe que puede como no contestar las excepciones. Es interesante la pregunta que usted acaba de hacer, Paola, y que enseguida les voy a explicar qué es lo que pasa. ¿Ya? Bien, Paola dice, ha planteado excepciones, se ha corrido el traslado y el demandante no contesta. El juez, Paola, no puede esperar a que este sujeto procesal tenga la gentileza de responder. ¿Ya? No puede esperar. Él tiene que continuar con la tramitación del proceso. Entonces, como no ha contestado, el trámite continúa. Vencido el plazo de los 15 días, Paola, el juez deberá señalar día y hora de audiencia preliminar. ¿Ya? Eso. Ahora, otra cosa es cuando el demandante, habiendo sido citado con la reconvención, no contesta. En ese caso, puede dar paso a la rebeldía. Imagínense, al demandante se lo puede declarar rebelde porque no ha contestado a la demanda. ¿Ya? Esa sería la consecuencia, Paula. Ya, gracias, doctor. ¿Ya? Bien, la rebeldía, ¿cuándo se suscita? Bueno, cuando ante el llamado de la autoridad judicial, pues el demandado no se apersona o el demandante no contesta a la demanda. En esos casos se va a declarar rebelde. Esta declaratoria de rebeldía la emite el juez a través de un auto. Les pregunto, ¿cuáles son las resoluciones que puede emitir la autoridad judicial? Los escucho. ¿Qué tipo de resoluciones emite la autoridad judicial? Tienen el espacio abierto. Jessica, ¿desea contestar? Sí, doctora. Doctoras, emite 3 tipos de resoluciones, las cuales van a ser el auto interlocutorio, las sentencias y las providencias, doctora.
Ya, pero los autos interlocutorios, ¿estás segura que solamente son los autos interlocutorios? Sí, a lo que tengo entendido, sí. Fuera de los autos interlocutorios, el juez también puede dictar autos definitivos. Está bien, doctora. Y fuera de los autos definitivos, también puede dictar simples autos. Jessica, ¿usted sabe identificar o cuál es la diferencia entre un simple auto con una providencia? A lo que nos indicaba, el auto va a llevar el término franquece, si no me equivoco. No, se ha olvidado, creo que se ha olvidado, Jessica. Bueno, pero la voy a anotar porque señaló una buena parte de las resoluciones que emite la autoridad judicial. ¿Ya? Está bien, doctor. Pero no se olvide, providencias, autos interlocutorios, autos definitivos y sentencias. Son 5 tipos de resoluciones o de decisiones que puede emitir la autoridad judicial. Les pregunto, ¿cómo diferencian una providencia de un auto? ¿Quién quiere responder? No sé si Dayana desea responder esa pregunta. Sí, doctora. Justamente Dayana, tiene el espacio. Justamente con lo que mencionaba mi compañera, con la palabra franquece, que vendría de la providencia. ¿No? No, Dayana, gracias. A Paola no le doy el espacio porque ya tiene participación, Paola, igual Dayana ya tenía. A ver, Luz tiene la palabra. Doctora, como usted nos mencionaba, se diferencia con el término vistos, doctorita. Es correcto, Luz, correcto. Nunca se olviden de eso, ¿ya? A ver, ¿cómo el juez comienza, ya sea sus providencias o los autos? Comienza con el término, comienza con A, hoy día es 5, ¿no es cierto? A 5 de abril del 2022. Providencia. ¿Cómo comienza la providencia? Se admite la demanda en cuanto le hubiera lugar en derecho, para lo cual correrse traslado a la parte demandada o al señor, a la señora fulana de tal. Para ello, cítese, notifíquese y emplácese. Sea con las formalidades de ley. De colocar, listo. Esa es una providencia. En cambio, el auto evidentemente comienza con A, 5 de abril del 2022 y con el término vistos. ¿Ya? Vistos. Porque se llama un simple auto, porque otra cosa son los autos interlocutorios y los definitivos, donde el juez coloca vistos y considerando. ¿Ya? En este caso de los simples autos solamente coloca vistos. Y en cumplimiento a lo dispuesto por el código, ahorita no recuerdo el artículo específico de la rebeldía, no habiéndose apersonado el demandado luego de haber sido citado legalmente, se lo declara rebelde. Ya, se lo declara rebelde y se le designa un defensor. En algunos casos ni se le declara defensor de oficio, perdón. Simplemente se lo declara rebelde. Listo, ya está. Con eso concluye. Este auto va, se debe, y esto se coloca sea con las formalidades de ley, para hacerle conocer al demandado que se lo ha declarado rebelde, ya que excepcionalmente se le va a notificar con este auto de rebeldía en su domicilio real. ¿Ya? En su domicilio real.
Y además, en este auto, algo que me olvidaba, se le hace conocer de que las posteriores actuaciones él tendrá que apersonarse a estados judiciales, porque las notificaciones posteriores se van a practicar en estrados judiciales. ¿Ya? Esta declaratoria de rebeldía genera una presunción simple en contra del demandado, porque no se está apersonando. Al declararlo rebelde, las medidas cautelares van a continuar inclusive hasta dictarse sentencia. ¿Qué otro efecto produce esta declaratoria de rebeldía? Ojo, no es perenne, es decir, no tiene el carácter de definitivo. Esta puede ser dejada sin efecto siempre y cuando el demandado se apersone a estrados judiciales y asuma defensa en el estado en el que se encuentra el proceso. Esto significa de que no se retrotrae el trámite, ¿ya? No se retrotrae en base al principio de preclusión. Va a continuar la tramitación de la causa en el estado en que se encuentra el proceso. No sé si Dayana tiene alguna pregunta. No, doctora, me olvidé bajar la mano. No, está bien. Ángel. Doctora, como menciona que la declaración de rebeldía esta debe notificarse en el domicilio real de la persona, pero si se desconoce su domicilio, doctora, No. Buena pregunta, Ángel. Buena pregunta. Está bien, buena pregunta. Sí, Ángel ya tiene participación. Ya. ¿Cuál es el asunto en este tema? Solamente se lo declara rebelde, Ángel, se declara la rebeldía cuando se lo ha citado de manera personal o cuando se ha procedido a la citación por cédula. Cuando se lo cita al demandado por edictos, no hay declaratoria de rebeldía. Lo que sí hay en ese punto, me estaba confundiendo, cuando se lo cita por edictos, no hay la declaratoria de rebeldía. Lo que debe hacer el juez es designarle un defensor de oficio, para que este defensor de oficio asuma la defensa del demandado. Eso es lo que se hace. Entonces, no hay rebeldía, reitero, cuando se lo ha citado por edictos, ya que se desconoce el domicilio. Y la citación por edictos pues no cumple su finalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no se llega a tener certeza de que evidentemente el demandado ha tomado conocimiento de que se le está siguiendo un proceso en su contra. Y ya les he preguntado a ustedes, ¿quiénes de ustedes han leído una citación? Y me parece que uno solo ha sido el que ha hecho. Sí, yo he leído. Una sola persona desde estando en clase 22, 25, 26 estudiantes. Entonces, no cumple su finalidad. Por eso hay la duda de que el demandado no ha tomado conocimiento de este trámite. Por eso es que se lo cita por eso es que no se lo declara rebelde. ¿Está bien, Ángel? Sí, doctora, gracias. Ya. Les decía que esta declaratoria de rebeldía no es perenne, se la puede dejar sin efecto siempre y cuando el demandado purgue rebeldía y asuma defensa en el estado en el que se encuentre. Ahora, otra cosa sería que se lo habría citado en su domicilio, en un lugar que no es su domicilio. En ese caso, él va y se lo haya declarado rebelde. Imagínense en qué caso sería cuando se ha pegado en la puerta y resulta de que él ya no vivía en ese lugar. Entonces, el abogado deberá presentar el incidente de nulidad de citación, se dejará sin efecto todo esto y él no tendrá que purgar ninguna rebeldía. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna. Seguiremos.
Bueno, les decía, se ha cumplido el plazo de las contestaciones a la reconvención, a las excepciones, y el juez de oficio no tiene que esperar a que las partes lo soliciten, fijará día y hora de audiencia. Día y hora de audiencia preliminar. Para esto se notificará a las partes, tanto a la parte demandante como a la parte demandada. Ahora, las partes deben prever de que en esa audiencia se recepcionen declaraciones testificales. Entonces deberán llevar a sus testigos o en su caso pedir que se libre no se libre ningún mandamiento, sino el emplazamiento. Se los emplace a los testigos para que estén presentes el día y la hora señalados por la autoridad judicial. Entonces llega ese día, el juez instala la audiencia, pide al secretario del juzgado que informe sobre si se habrían cumplido las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades? Perdón, ¿cuáles son las formalidades? Bueno, que se habría notificado a las partes si se han cumplido con las notificaciones y quiénes se encuentran en sala. Se encuentra la parte actora, la parte demandada. ¿Quiénes están? ¿No? Parte actora, parte demandada. Bien. Entonces, ahora, si una de las partes no estaría, tendría que haber justificado previamente, ¿no? A no ser que se trate de un caso de urgencia que haya surgido en ese interín. El juez le va a dar un plazo prudencial para que justifique su inasistencia, ya que para esta audiencia preliminar es fundamental, es esencial de que las partes estén presentes, ¿ya? Las partes estén presentes. Inclusive, si una de ellas está actuando a través de un apoderado, este no tiene que asistir a la audiencia, sino la parte. ¿Por qué? Porque en esta audiencia preliminar se va a llamar a conciliación a las partes. Entonces, es importante de que tengan el derecho, que tengan la facultad, mejor dicho, de disponer del derecho. ¿Y quiénes tienen esa facultad? Son pues los interesados. Entonces, por eso se pide de que estén ellos presentes. Ahora, si realmente la parte no viviría aquí en la ciudad en el departamento de La Paz, entonces deberá presentar el justificativo, pero eso sí, dentro del poder deberá estar incluida la facultad de disponer del derecho para poder conciliar, ¿ya? ¿Qué pasa si las partes no asisten? Por un motivo de fuerza mayor, lo que les decía. Entonces, estos deberán justificar, es un motivo de fuerza mayor insuperable. ¿Qué pasaría si día antes una de las partes se ha sentido indispuesta, ha ido al centro de salud y se ha hecho hacer la prueba de COVID y le ha salido positivo el resultado? Entonces, es un motivo de fuerza mayor, ya insuperable. Deberá adjuntarse en un plazo de 3 días. ¿Ya? Un plazo de 3 días. Esta postergación, podríamos decir, que hace la autoridad judicial es por una sola vez. Por una sola vez el juez va a postergar esta audiencia. Esto significa de que va a señalar nuevo día y hora. Ahora, ¿qué pasaría si realmente la parte ha enfermado, ha contraído el virus del COVID? Entonces, la autoridad judicial no va a dar 3 días. Digo, no va a señalar audiencia dentro de los 3 días siguientes, sino señalará audiencia dentro de los 15 a 20 días siguientes, considerando el tiempo de recuperación que se tiene contra esta enfermedad, ¿ya? Pero ese es un motivo de fuerza mayor insuperable. Bueno, jóvenes, les agradezco por haber ingresado a la clase. Deseo que tengan un excelente resto de jornada y Dios mediante estamos en línea mañana. Gracias, buenas tardes. Y no se olviden, por favor, Gabriel y Paola,
Faltando 10 minutos a que termine la clase, a que concluya la clase, les voy a tomar el control. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.